nuestra serie de estudios de los atributos, y este es el segundo estudio de la omnisciencia de Dios, de Isaías. Por favor, en Isaías capítulo 40, versículo 13. Ese es el versículo que estamos usando para basarnos en este estudio de la omnisciencia de Dios. Ya lo tienen todos en el Antiguo Testamento, en Isaías. Y dice aquí la Escritura lo siguiente, empezando con una pregunta. Dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? Esa es lo que dice la Escritura. Y ya sabemos a la pregunta, ¿no? La respuesta es que nadie. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar para que Dios nos ayude para ver este tema de la omnisciencia de Dios. Padre, bendito seas, tu nombre sea glorificado en medio de nosotros. Ayúdanos en este día a cumplir el propósito de nuestras vidas, especialmente en conocerte y en adorarte en espíritu y en verdad. Te pedimos que estemos atentos a lo que nos vas a hablar a cada uno hoy en el día de reposo para santificarlo. Y te pedimos también, Señor, por que estemos atentos a tu palabra y que no la echemos a nuestras espaldas y tampoco dejemos caer ninguna tierra. Padre, todo esto te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces ese es el segundo estudio, repito, de la omnisciencia de Dios. Y vamos a ver en primer lugar que hablando de este atributo, como vimos en el primer estudio, pues Dios sabe todo, Dios ve todo y no podemos ocultarnos de Él. Nosotros lo decíamos anteriormente que podemos escondernos. Yo me puedo esconder de ustedes y nadie me ve, ¿verdad? Pero sabemos que Dios sí nos ve y nos conoce, como vamos a seguirlo viendo más allá de lo profundo de nuestro corazón. Entonces, en primer lugar queremos decir que es inútil, ¿no?, tratarnos de esconder de Él. Es inútil, eso es imposible casi también. Y vamos a hablar algo de la hipocresía, ¿verdad? Muchas veces somos hipócritas y no nos damos cuenta, ¿verdad? Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con esta parte de la hipocresía de cada uno de nosotros. Y no hay ningún lugar secreto donde nos podamos esconder de Dios. No hay nada. Y debemos saber de que Dios puede ver cualquier falsedad. ¿Por qué digo esto? Porque podemos dar la apariencia de ser buenos creyentes, ¿no? Entre comillas, como vamos a verlo, personas aparenten, ¿no? Como vamos a verlo también, aparentan una cosa aquí en la iglesia, ¿no? Aquí en la misión, pero en otros lugares es otra cosa, ¿no? Somos diferentes, ¿verdad? No me acuerdo quién dijo, a ver si me ayuda alguien, ¿verdad? Que decía que en la iglesia vive como santo, pero entre semana vive como un demonio. Y así es, muchas cosas así pasan con nosotros, ¿no? Damos la apariencia de que somos buenos, de que somos santos, de que somos personas muy agradables, muy morales. Aquí no, ante los hermanos, ante el pastor, ante la iglesia, pero repito, Dios sabe todas las cosas, ¿no? Cristo sabe todo, sabemos que Él es también omnisciente, ¿no? Y por ejemplo, hablando en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, Cristo habló mucho al respecto de este tema, del primer punto, hablando de la omnisciencia de Dios, de la hipocresía, sobre todo de los judíos, de los líderes religiosos de aquel entonces. Cómo los trató Él en Mateo 23, 27, si lo quieren apuntar.
los desenmascaró, ¿no? Les dijo su hipocresía. Eran hombres que bien religiosos, como vamos a verlo, eran hombres religiosos, sabían las escrituras, conocían, pero Cristo, ¿qué les dice a ellos en este versículo? Les dice semejantes a sepulcros blanqueados. ¿Ven cómo los describe Cristo? Ellos daban una apariencia de religiosidad, sí, ante los hombres que los rodeaban. Vean, ustedes saben toda la historia, pero Cristo llega y les trata de esta manera, ¿no? Estos líderes religiosos eran semejantes, que dice, sí, ustedes dicen esto, y hasta mucha gente los tenía en alta estima y les decía, no, sepulcros blanqueados. Pero, ¿por qué tenían una apariencia religiosa por fuera, pero por dentro? En el versículo, si lo ves siguiente, lo describe. ¿Por qué les dice que eran, sepulcros blanqueados? Que daban la apariencia de ser muy morales, muy religiosos, pero en el versículo 28, aquí es donde los descubre, ¿no? Y les dice directamente, no se los manda a decir, está precisamente Cristo delante de ellos, y les dice en el versículo 28, dice, ¿están llenos de qué? De hipocresía y de iniquidad. ¿Ven? O sea, ellos ocultaban muchas cosas, ¿no? La gente, repito, los tenían en muy alta estima a estos líderes religiosos de aquel entonces. Entonces llega Cristo y les dice, no, nada de esto, a mí no me pueden engañar, yo los conozco más de lo que ustedes se conocen a sí mismos. Cristo conoce los corazones de los hombres, Cristo conoce nuestros corazones. Muchos de los hombres pecan, y porque Dios no hace nada y disimula el pecado según ellos, piensan que no los va a juzgar, piensan que no los va a castigar, y ellos, los hombres, los hombres hipócritas, piensan que pues no los ven, ¿no? Pero no es cierto. Vean lo que dice Eclesiastés 8:11, dice, porque no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de ¿qué? Para hacer el mal. Esto es lo que pasa, ¿no? Los hombres piensan, pues yo peco, hago todas estas cosas, nadie me ve, mucho menos Dios, ¿no? Llegan a un punto, ¿no?, en que se engañan a sí mismos. Cristo, repito, trató constantemente el engaño del pecado, la hipocresía, y así piensan los hombres, ¿no?, inconversos, de que no va a pasar nada, y que puesto que Dios no los castigue inmediatamente, pues piensan que no va a suceder nada. Pero sabemos, ¿no?, nosotros por medio de la Escritura, que Dios en un punto, ya sea temprano o tarde, va a llegar el juicio a cada uno de ellos, ¿verdad? Pero eso es lo que pasa, ¿no?, debido a su ignorancia, que en ellos dice la Escritura. Y llegará un día, escuchen bien, que el pecado que ahora está escondido se descubrirá y se castigará. ¿Cuántas personas no se esconden? Como lo acabamos de decir, pecan y piensan que nadie los ve. Sabemos, no traje los versículos, pero hay de personas que la Biblia describe que esperan en la noche. ¿Por qué en la noche? Porque ellos dicen, pues en la noche nadie me ve, ¿no? Sí, es algo muy curioso, ¿no? Casi en la noche es donde se cometen los crímenes, los asesinatos, todo. Yo no digo que en el día no, pero generalmente muchos esperan en la noche para hacer estas cosas, ¿sí? Y ellos, vuelvo a decirlo, piensan que nadie los va a ver, que no va a pasar nada, que no los van a descubrir, y mucho menos que los va a castigar, ¿no? Los inconversos piensan en lo más profundo de su ser que Dios los vaya a juzgar. Dicen, no, ni existe Dios, dicen, no me va a juzgar. Y fíjense bien, ellos caen en este error también. Aparte de su hipocresía, piensan que Dios no los va a juzgar o por algo muy diferente según la verdad. Dicen, no existe Dios, menos una verdad, y por lo tanto no puede ser así, dicen ellos. Pero Romanos 2 dice lo siguiente: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Tú puedes ver todo el contexto primero y después, que da una lista de pecados que Dios va a juzgar, y que Él dice, yo voy a juzgar a estas personas si no se arrepienten y si no tienen fe en mí, yo los voy a juzgar, y eso va a suceder en un tiempo futuro.
Pero ¿cómo lo va a hacer Dios según verdad? No como los jueces de hoy en día, no, que se venden, que son manipulados, no. El juez moral del universo no va a pasar por alto ningún pecado en el día del juicio. Y me gusta mucho esto, lo enfatizo, dice Dios, y en este caso es nuestro Señor Jesucristo, es el que Dios estableció para juzgarnos. Dice, nos va a juzgar que según verdad. Según verdad. Pero muchos de las personas que asisten a la iglesia en realidad no conocen al Señor. Muchos de veras de los que están allá en nuestra iglesia, muchos no son creyentes. Muchos de ellos no son. Cristo advirtió que muchos profesaban seguirlo. Ahorita vamos a ver, ¿no? Muchos decían que lo seguían en el tiempo de Él sin verdaderamente conocerlo. Y esto lo dice Cristo en Mateo 7, 22 y 23, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, sí, mencionaban el nombre de Cristo, ¿no? Señor, le decían Señor a Él, sí, estaban correctos, ¿no? En la definición que le daban a Cristo, Cristo es el Señor, sí, pero ¿qué decía? Y entonces les declararé, dice, nunca os conocí, apartados de aquí, dice, de mí, hacedores de maldad. Muchos de aquel entonces y muchos de hoy en día va a ser lo mismo. En el día del juicio, repito, se va a manifestar en la totalidad cada uno de nosotros qué es lo que fuimos, ¿no? O les digo, damos una apariencia, ¿no? Aún yo lo digo por mí, no lo estoy diciendo por ninguno de ustedes. Yo ahorita estoy aquí predicando y dando una apariencia, y en el día del juicio va a decir, mira, el que predicaba, ahora qué es lo que es, Dios me va a manifestar si en realidad soy un hipócrita o no. Y eso es lo que va a suceder en el día del juicio con cada uno de nosotros. Nadie debe de pensar que es capaz de jugar con Dios. No debemos de pensar de esta manera. ¿Cómo poder jugar con un Dios omnisciente cada uno de nosotros? Quitémonos ese pensamiento de nuestro ser. ¿Cómo pensar, no, yo jugar con Dios? No me ve, no pasa nada, no sucede nada, no, eso no es así. Por eso estamos estudiando este tema de la naturaleza de Dios, de su carácter, de sus atributos, y ese es el Dios de la Biblia, ese es el verdadero Dios que es omnisciente. ¿Sí? Eclesiastés 12:14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, fíjense, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena, ¿qué dice? O mala. Hay otro texto que no apunté, pero nos va a juzgar, ¿no? Tanto a los creyentes como a los no creyentes. En el día del juicio es lo que te digo. O sea, no porque seamos elegidos, ya predestinados, salvados, justificados, todo esto, decimos, no, pues ya a mí no me va a juzgar Dios y puedo vivir como quiera. No pienses así, no. Todos vamos a llegar ante el tribunal de Cristo, y si tú hiciste cosas buenas, va a decir, bien, entra buen fiel siervo al reposo de tu Señor, lo que dice la Escritura, ¿no? En relación a los cristianos, y en los que no lo son, van a ir al castigo eterno. O sea, nadie vamos a escapar del día final, nadie vamos a escapar de este juicio, ¿no? Dios, repito, conoce todos los detalles de nuestra vida, todos. Repito, hay muchas cosas que hablando del matrimonio, no hay muchas cosas que el esposo no le dice a la esposa, ni viceversa, ¿no? Para decirlo, pero Dios sabe, repito, todos los detalles. Hay muchas cosas que los tenemos tan oculto, tan escondido dentro de nosotros, que solamente entre Dios y nosotros sabemos. Muchas cosas lo decíamos en uno de los estudios pasados, ¿no? Que los demás no saben de nosotros, que no conocen de nosotros, pero Dios sí lo sabe. A Él no lo vamos a engañar, a Él no le podemos ocultar nada. Y su juicio, repito, hablando de este juicio, será justo y certero, porque será, según ya lo vimos, según verdad. Sí, Él toma nota, fíjense bien, Él toma mucho en nota estas cosas que hacemos cada uno de nosotros, y Él al ver con su omnisciencia, su omnisciencia no está distorsionada como la de nosotros, ¿no? Vean lo que Él dice hablando de cuando nos examina a cada uno de nosotros. Dice Jeremías 17:10, dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno que según su camino, según el fruto de su obra. Él se profundiza, Él entra hasta nuestro ser y nos analiza, nos examina, nos escudriña
¿Qué podemos ocultarnos? No podemos engañarlo, él, repito. Casi siempre nos engañamos en relación, ¿verdad?, a nuestros pecados, pero en tocante a Dios no lo podemos engañar, repito. Si somos hijos de familia, yo puedo engañar a mis padres, puedo engañar a ellos, ¿no? Pero a Dios yo no puedo, hablando, o sea, en el ámbito que sea, donde tú estés, donde estemos, lo que hagamos, no podemos esconderlo. Repito, de los hombres sí. De los hombres es fácil, ¿no? Es fácil engañarlos a ellos. Hasta yo conozco personas, ¿no?, que son maestros en el engaño. Engañan tan fácilmente que dices, wow. Pero a Dios, ¿quién lo va a poder engañar? ¿Quién le va a poder mentir? Nadie. Dios sabe si somos hipócritas, fíjense bien, y podemos engañarnos y engañar a medio mundo. O sea, es lo que les digo, podemos engañar hasta medio mundo, pero a Dios, ¿quién le va a engañar? Otra vez, nadie. En segundo lugar, en este atributo de la omnisciencia de Dios encontraremos la sabiduría de Dios. En este atributo, como lo hemos visto, es bien curioso, ¿no? Al estudiar este tema de los atributos, todos los atributos se relacionan el uno con el otro. La santidad con la omnisciencia, la santidad con su sabiduría y así sucesivamente. Y vamos a ver en segundo lugar, que esta omnisciencia tiene mucha relación con la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios podría definirse como la acción omnisciente con una santa voluntad de Dios. ¿Ves? O sea, la omnisciencia de Dios se relaciona con su santa voluntad. Y traigo algo aquí de uno de los famosos predicadores de los Estados Unidos, el hermano A.W. Tozer, y este hermano dice y lo explica de esta forma, ¿no? Cómo se relaciona la santidad, la voluntad santa de Dios con su sabiduría y todas estas cosas con su omnisciencia. Y tú dices, bueno, ya como que se está desviando Víctor, pero vean que no. Vean que no es esa, no me estoy desviando, sino repito, hay una relación en todos los atributos de Dios. Guarden en mente eso. Los que han estudiado este tema más que yo se pueden dar cuenta, saben a lo que me refiero. Entonces, escuchen bien lo que dice este hermano Tozer. Dice, escuchen, la sabiduría, entre otras cosas, es la habilidad de diseñar fines perfectos y de conseguir esos fines mediante los medios más perfectos. Dice, contempla el final desde el principio, de modo que no exista necesidad de adivinar o conjeturar. La sabiduría ve todas las cosas, en poco cada cosa, en su relación correcta con las demás cosas. Y de ese modo es capaz de obrar y hacer metas predeterminadas con impecable precisión. Dice, todos los actos de Dios se realizan en perfecta ¿qué? Sabiduría. Escuchen, y primero para su gloria y luego para el mayor beneficio del mayor número de personas, pero el tiempo más largo. Ahora, todos los actos son tan precisos, tan sabios, tan buenos, como sabios, dice este hermano, y puros, y no solo sus actos se pueden mejorarse, sino que no podrían imaginarse una mejor manera de hacerlos. Y esto lo sacamos de un libro que él tiene que se titula El conocimiento de lo santo. Lo sacamos de la página 66. Y esto es lo que nos habla este hermano, ¿no? Cómo la sabiduría de Dios se relaciona con su santa voluntad. Y esto es lo que él hace. Dios hace todas estas cosas. Dios conoce el principio, el fin y cada paso intermedio. Su perfecto conocimiento resulta en una perfecta sabiduría, porque Él es Dios, Él es el único Dios. Y dice Romanos 16, 27, si lo quieres apuntar rápidamente, el tiempo se nos acaba. ¿Por qué todas estas cosas? ¿Por qué dijo esto, hermano, esto? ¿Por qué lo digo yo? Porque dice la Escritura, al único y sabio Dios. Romanos, repito, 6, 27. El hombre caído ve la sabiduría de Dios como una locura.
Para los inconversos, esta sabiduría de Dios que se relaciona con su omnisciencia, con su santidad, la ve como una locura, dice 1 Corintios 18 al 21, versículo 23, 25 y 30, que dice aquí la escritura, que dice el apóstol Pablo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, a los que se salvan, esto es, a saber, a nosotros, poder de Dios. Dice, pues está escrito, destruiré el entendimiento de los entendidos y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? Dice Dios. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo, de este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios es el punto, el mundo no conoció mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos es más fuerte que lo de los hombres, mas por él estáis, dice Pablo, vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido que hecho por Dios, que sabiduría, justificación, santificación y redención. Esto es lo que Pablo nos dice al respecto de la sabiduría de Dios. Como ya lo hemos visto, para los creyentes es nuestra gloria la sabiduría de Dios, la omnisciencia de Dios, la santidad de Dios, pero para el inconverso la sabiduría de Dios es locura, le parece una locura. El problema aquí, hablando de esta sabiduría humana, hay un problema, ¿no?, con la sabiduría del hombre caído. Es que la razón del mismo por sí sola no puede producir respuestas espirituales. En el caso de la sabiduría de los hombres, y su sabiduría, en el caso de los hombres, es pecaminosa, es defectuosa, de continuo, ¿no? Y es incapaz de percibir, como nos lo acaba de decir Pablo, la sabiduría humana, la sabiduría de los inconversos, las cosas del Señor, aparte de la Biblia, de la revelación de Dios. No la pueden ver, ¿no? O sea, ellos no pueden percibir las cosas que son de Dios porque les son locura. Vean esto rápidamente, vean del lado negativo cómo es que los hombres piensan de esta sabiduría de Dios. O sea, no captan, no pueden percibir realmente. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo, porque no conocen a Dios. Todo es el problema con el hombre caído, con el hombre inconverso. Vean por favor en 1 Corintios 2, ya lo tienen. Y aquí podemos ver más claramente, más profundamente que esta sabiduría humana pues no les funciona, está distorsionada. Y aquí lo dice Pablo, ya lo tienen en 1 Corintios 2, el versículos 8 al 14 que nos dice aquí. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló, ven, aquí lo acabamos de decir, y aquí estamos diciendo esto, ¿no? Dios nos reveló a nosotros que por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, dice, no con palabras enseñadas por sabiduría que humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y aquí el versículo 14 nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir que espiritualmente. Ese es el único y verdadero diagnosticador, Dios, del hombre. Dios nos da en realidad el diagnóstico, en este caso del hombre caído, cómo el hombre ve la sabiduría de Dios, cómo el creyente ve la sabiduría de Dios, cómo la vemos nosotros. ¿Sí? Y por esta razón, ahora hablando más de esta sabiduría y de la omnisciencia de Dios, vemos al rey David aconsejando a Salomón, y fíjense qué es lo que le pide el rey David a su hijo.
lo siguiente, y esto viene de Primera de Crónicas, si lo quieres apuntar, 28:9. Escuchen bien qué le dice David a Salomón. Dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele, dice, con corazón perfecto, con ánimo voluntario, porque Jehová, que escudriña los corazones de todos, entiende todo intento de los pensamientos, y si tú le buscares, dice, le hallarás, mas si le dejares, él te desechará para siempre. Está tremendo este pasaje, está fuertísimo el texto, ¿no? Pero ¿qué le está diciendo David? David conocía al Señor. David sabía que Dios es omnisciente y le dice a su hijo: guárdate de pecar y apartarte de este Dios omnisciente. Dios sabe, repito, todo lo que hacemos y por qué lo hacemos. Nosotros no sabemos ni vemos las intenciones de los demás. ¿Por qué tú haces lo demás? Era interesante, ¿verdad? Hacer una encuesta y preguntar: oye, ¿tú por qué haces lo que haces? ¿No sería muy interesante? ¿Para qué haces? ¿Por qué hacemos esto? ¿No? Y aquí vemos, ¿no?, conectada su sabiduría de Dios en todas estas cosas. En tercer lugar, vamos a hablar ahora de que el creyente o la persona que conoce a este Dios de la omnisciencia trae mucha ayuda para nuestras vidas, trae sobre todo mucha confianza para nosotros en medio de las dificultades. En medio de las dificultades, este tema de la omnisciencia de Dios nos va a ayudar en mucho a cada uno de nosotros, si lo tomamos en cuenta, ¿no? Si lo buscamos y dependemos de Él. Es una grande bendición, hermanos, si sabemos que Dios es omnisciente, y esto, fíjate bien, nos va a fortalecer, nos fortalecerá en un punto. Ahorita pues estamos todos aquí, ¿no? A lo mejor ustedes no lo necesitan ahorita, pero va a llegar en un punto que te vas a acordar de este Dios y vas a decir: sí, cierto, ¿no? Va a llegar en un punto, no sé, a lo mejor puede ser al rato, puede ser mañana, pero si conocemos a este Dios, Él nos ayudará y Él nos fortalecerá. Porque tú te preguntarás: bueno, pues yo qué beneficios hago con estudiar este tema de la omnisciencia de Dios. Aquí está un buen ejemplo, ¿no? Pudiera traer muchos, pero este es un buen ejemplo para nosotros, ¿no? Y vamos a ver que aquí vamos a sacar un ejemplo de la Escritura que Cristo le enseñó a su apóstol Pedro, y nos lo enseña también a nosotros. Pedro fue beneficiado, escucha bien, con este atributo de la omnisciencia de Dios. Pedro conocía a Dios, como vamos a verlo, ¿no? Entonces, esto, repito, nos va a fortalecer en un punto futuro, o mañana, en un día que lo necesitamos. Que nunca se nos olvide que nuestro Dios es un Dios omnisciente. No tan solo que ve las cosas, no, nosotros no servimos a Dios con un temor servil, sino al contrario, le glorificamos, no le amamos y le conocemos y estamos contentos con Él. Claro que cuando pecamos nos sentimos mal, ¿no? Nos sentimos avergonzados, eso sí, pero repito, en medio de todas estas cosas, Dios nos ayudará, como vamos a verlo. Y un ejemplo es de esto. Y vean, para sacar la enseñanza, ¿no?, de la omnisciencia de Dios. Esto lo podemos ver en el Evangelio de Juan. Vean en el Evangelio de Juan, por favor, su capítulo, déjame ver cuál es. Que dice aquí así, es Juan 21, este pasaje, versículos del 15 al 19. Aquí vemos la omnisciencia de Cristo, y que Cristo le está enseñando a su apóstol y todo el asunto que vamos a analizar. Pero ya lo tienen todos. Vean, por favor, esto sí quiero que lo veamos. Aquí habla de lo que estamos tratando, de lo que estamos hablando. ¿Ya lo tienen? Y aquí, en este pasaje de la Escritura, vemos que Cristo tiene un diálogo con su apóstol. Han sucedido muchas cosas, no me voy a meter en detalle, ustedes ya saben toda la historia. De hecho, hay un sermón de Charles Spurgeon que a mí me conmovió. Bueno, es que cada quien, ¿verdad? Cada quien. Ustedes pueden decir: no, a mí no, pero uno de los sermones que a mí me ha impactado, en realidad, de Charles Spurgeon, todos son buenos, pero uno sí
hasta la fecha no me lo he podido sacar de mi mente. Es un sermón, no sé si ustedes ya lo vieron, se titula ¿Me amas? Sí, ese sermón está genial. Entonces aquí repito, Cristo tiene un diálogo con su apóstol y empieza Cristo hablando con él, y lo vemos desde el versículo 15 hasta, vamos a ver, hasta el final, que es el versículo 19. Dice, ya lo tienen todos, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a quién, dice, a Simón Pedro. ¿Qué le dice? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. O sea, Pedro aplicaba a la omnisciencia, dice, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Versículo 17, le dijo, la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, dice, tú lo sabes todo. Vuelve Pedro a acordarse. Cristo es omnisciente, dice, tú lo sabes todo. Sí, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Versículo 18 dice, de cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás, dice, las manos, y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres o quieras. Y versículo 19, esto dijo que, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. ¿Ves? Esto lo vemos aquí, le dice, sígueme. Todo el punto aquí de Cristo con su apóstol. Pero ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que ahorita vamos a ver por qué este atributo le sirvió a Pedro. Después de tener esta conversación Cristo con Pedro 2 veces, que le amaba a Pedro, entonces apeló que a la omnisciencia de Cristo. Pedro había negado ¿a cuántas veces a Cristo? 3 veces. 3 veces Cristo le negó anteriormente, pero sin embargo él tenía, fíjense bien, Pedro tenía la confianza en que Dios es omnisciente, ¿sí? Y Pedro nos dice aquí que Cristo sabía todo lo que había en su corazón, ¿o no es cierto? Es omnisciencia. Esto le sirvió a Pedro, te vamos a ver en qué sentido le sirvió, porque Cristo sabía del amor de su apóstol, le dijo, apacienta mis ovejas. Cristo no solo lo conocía en su corazón, escucha bien, no solamente Cristo es omnisciente hasta este punto, sino también le dijo de qué manera iba a morir. Ya sabía Jesús, si tú vas a morir de esta forma, Pedro, ¿no es cierto? ¿Qué Dios sabe eso? Fíjense bien en este punto. O sea, le está hablando con su apóstol y dice todo esto, y al final en el versículo 18 y 19 es lo que le dice, tú vas a morir de esta manera. Esa es omnisciencia, ¿no? Y Pedro dice, sí, está muy bien, Señor, no hay problema. La perspectiva del apóstol Pedro a la persecución que ya se venía, que aquí le está diciendo Cristo, a su muerte también. Vemos, ¿no?, cómo Pedro no se apartó ya ni un centímetro ya de ahí en adelante. Pedro fue fiel hasta la muerte, hasta este punto, ¿no? Ya no se apartó ni un milímetro, se puede decir, de Cristo. Vemos al apóstol Pedro, ¿no?, en Hechos 2, predicando como un león. Antes estaba escondido, ya había olvidado todo el llamamiento de Cristo. Ustedes saben la historia, nomás estoy mencionando detalles, ¿no? Ya quería volver a trabajar otra vez, vámonos a chambear a la pesca, ya esto se acabó. No. A partir de esto que estamos viendo aquí, que Cristo manifiesta su omnisciencia, este apóstol, este hombre, repito, en Hechos 2, 5, 29 fueron encarcelados. ¿Y qué les dijeron esos hombres, esos líderes políticos a los apóstoles, a él y a Juan y a los demás? Y Pedro responde, dice, después le dijeron que era necesario obedecer antes a Dios que a los hombres. ¿Qué les dijeron esos hombres? Ustedes los encarcelamos, les damos una orden que dejen de predicar ya. Y Pedro dice, no,
No, no. Entonces, repito, todo esto, en este punto es como estamos diciendo que le sirvió el atributo de la omnisciencia a Pedro. A partir de, repito, de aquí en Hechos lo ves como un león. Repito, sale de la cárcel y sigue y dice, no. Los hombres, repito, le dicen a los apóstoles, ustedes dejen de hacer estas cosas. Y él dice, no, no podemos dejar de predicar. Vamos a hacerle más caso a Dios que a ustedes. Ven, en este punto le ayudó la omnisciencia de Cristo a estos apóstoles, no tan solo a él, sino a los demás también. Pero en el caso particular, aplica a Pedro. ¿Sí? Aplica al apóstol Pedro, se levanta, repito, a predicar como nunca en la conversión que hubo. ¿Se acuerdan en Hechos 2, no? ¿Cuántas personas fueron convertidas? Claro, todo con el poder y la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, lo que intentamos señalar en este otro punto es que la gloria de Cristo, cuando apareció entre nosotros, no consistía, fíjense bien. Ahora vamos a ver y vamos a hablar de cómo lo hemos estado llevando a cabo, ¿no? Esta gloria, esos atributos de Dios, repito, muchos los quisieron ver. ¿Se acuerdan que dimos un estudio de que Moisés, David, los profetas quisieron ver la gloria de Dios, pero no la vieron como debería de haberla, no la vieron como la tenían que haber visto? Pero ¿qué hemos dicho, no? ¿Qué es lo que nos dice el Nuevo Testamento? Que podemos ver esta gloria en la faz y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora aquí, cuando Cristo apareció entre nosotros, su aparición, o cuando estuvo aquí en su ministerio público, sus 3 años y medio, no consistía fíjense bien el punto que vamos a ir viendo aquí. Cuando Cristo estuvo con los hombres, no consistía, repito, en uno o en otro atributo, fíjense bien, o en una u otra acción, sino en lo que Jonathan Edwards llamó, escuchen bien lo que vamos a decir, y esto se lo saco a Jonathan Edwards, lo siguiente, estamos diciendo, vamos a decir esto, que podemos ver ahora más claramente los atributos del Padre Celestial. Repito, ese es mi enfoque, que quiero ir más hacia adelante en un tiempo futuro, ver la gloria del Padre en la faz y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jonathan Edwards, a lo que acabo de mencionar, dice lo siguiente: cuando Cristo estuvo en este mundo, cuando Cristo estuvo en esta tierra, dice, había una conjugación admirable de diversas excelencias. En un sermón titulado La excelencia de Jesús, de aquí sacamos esto de Jonathan Edwards, y Edwards hace suyo el texto. Ahora vean, vamos a Apocalipsis, de donde saca todo esto el hermano, de Apocalipsis 5, lo que acabamos de decir, y vamos a decir otras cosas de Cristo, ¿no? Es increíble lo que este hombre sabía y lo que nosotros también debemos de saber. No sabemos todavía mucho respecto a esta gloria de Cristo, ¿no? Estamos muy cortos todavía cada uno de nosotros. Pero vean lo que dice aquí Apocalipsis, ya lo tienen todos, Apocalipsis capítulo 5, versículos 5 y 6. Y aquí dice la Escritura lo siguiente, dice: uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Versículo 6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba, ¿qué dice? Estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice el texto, como lo analiza su tesis de Jonathan Edwards, ¿verdad? Donde se compara aquí en estos 2 versículos a nuestro Señor Jesucristo, un león con un cordero. Es lo que vemos en estos 2 versículos. Y repito, el hermano Edwards, su tesis la plantea, dice que la gloria única de Cristo consiste en que dichas y diversas excelencias, como león, escuchen bien, y como cordero, se unen a él, están en él. Es lo que nos dice, ¿no? Y dichas excelencias son tan diversas que nos hubiera parecido completamente incompatibles.
en un mismo sujeto, en la misma humanidad de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, vamos a ver ahora 9 de estas excelencias de la gloria de Cristo en la persona y en la faz de Él. Ahora, en primer lugar, fíjense bien, la primera excelencia que se puede sacar de aquí, de este pasaje, es la siguiente. Decía Edwards, hablando de Cristo, hablando de la gloria de Él, decía lo siguiente, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, lo admiramos porque su gloria, por su gloria, pero aún más porque su gloria está mezclada con su humanidad, es lo que dijo. En segundo lugar dice, lo admiramos, o sea, a Cristo, ¿por qué? Por su trascendencia, pero aún más porque su trascendencia viene acompañada de condescendencia. En tercer lugar, decía el hermano, lo admiramos por su justicia transigente, pero aún más por la misericordia que él tenía. Cuarto, lo admiramos por su majestuosidad, pero aún más porque es una majestuosidad en mansedumbre. En quinto lugar, decía el hermano en su sermón, lo admiramos por su muestra por Dios una profunda reverencia. Sexto, lo admiramos por cuanto merecedor fue de todo bien, pero aún más porque a esto le acompañaba una asombrosa paciencia para sufrir el mal. Séptimo lugar, dice el hermano, lo admiramos por su dominio soberano sobre el mundo, pero aún más, ¿por qué? Porque dicho dominio estaba cubierto con un espíritu de obediencia y de sumisión. Eso se veía constantemente en esta persona de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Octavo lugar, amamos la manera en que dejó perplejos con su sabiduría a los orgullosos escribas, y lo amamos aún más porque podía estar, él era tan sencillo como para quedarse con los niños y pasar tiempo con ellos. Y la última es, lo admiramos, dice, ¿por qué? Porque podía aquietar la tormenta, pero aún más porque rehusó hacer uso de su dicho poder para atacar a los samaritanos. ¿Por qué decimos esto? Porque los apóstoles en una ocasión, vean en Lucas 9:54, lo que querían, y él les dice, les contesta de esta manera, vean, esto era la persona, esta era la gloria de Cristo, ¿no? Velada para muchos, pero manifestada para otros. Vean en Lucas 9:54 y 55. Esto es lo que dice el hermano Edwards de Cristo, de su gloria, de Él. Y ya lo tienen, dice, viniendo estos sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Están aquí hablando, ¿no?, con él. Y en el 55 vemos la respuesta de Cristo, cómo contesta a sus discípulos. Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo que vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Ven? Estos hermanos querían que los mataran los samaritanos un rayo, ¿no? Que dice, ¿quieres ahorita? Y Cristo dice, no, ustedes ni saben de qué espíritu son, cálmense, ¿no? Y aquí vemos cómo Cristo era. Y la lista, repito, es interminable. Yo pudiera haber sacado más de esto, ¿no? Pero hasta aquí nos quedamos, ¿no? Es suficiente, ¿para qué? Para ilustrar que la belleza y la excelencia en Cristo no son cosas sencillas. No son cosas sencillas, para muchos son cosas, pero no son cosas sencillas, son complejas. Son complejas. Es agrupar cualidades en extremo diversas en una sola persona con proporción y equilibrios perfectos. Escuchen lo que estamos diciendo. Eso hace de Jesús alguien excepcionalmente glorioso, excelentemente y admirable. Y para terminar el sermón, ahora vamos a ver en último lugar que de la omnisciencia de Dios, ¿qué más podemos aprender? ¿Qué más podemos sacar? Que viendo muchos no vieron. ¿Por qué? Porque amaban más la gloria de los hombres. Fíjense bien, muchos, lo he dicho y lo vuelvo a repetir, muchos no vieron la gloria de Cristo y muchos sí.
Sí, pero no todos vieron, a pesar de tener ojos y algunos no vieron. Pero los que tuvieron ojos para ver vieron la gloria de Dios cuando Jesús estuvo en la tierra. Jesús dijo que solo los que creen, escuchen, podrían ver su gloria. Por ejemplo, vean lo que le dijo, esto ya lo habíamos dicho, pero lo vamos a decir, lo que le dijo Cristo a esta mujer, a Marta. Y esto se encuentra en Juan 11. Vean por favor, otra vez volvemos, pero estamos hablando de este pasaje o de este versículo, vamos a decir otras cosas. Lo mencionamos en el estudio anterior, pero lo volvemos a decir ahora. Esto lo vemos en Juan 11:40. ¿Ya lo tienen todos? Escuchen bien, aquí está hablando Cristo con esta hermana de Lázaro, que ustedes ya saben. ¿Y qué le dice aquí en el 40? Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás que la gloria de Dios? Es lo que le dijo Cristo a esta mujer, ¿no? Y algunos vieron a Lázaro resucitado, ¿se acuerdan? Después que hizo el milagro Cristo, la señal, pero no vieron la gloria de Dios. ¿Ven? O sea, solamente unos sí la vieron, pero otros no. Y el verdadero significado de lo que Él haría es solamente accesible como por medio de la fe. Le está diciendo Cristo a esta mujer, ¿no te he dicho, Marta, que si tú crees verás la gloria de Dios? Esta mujer sí creía, ¿no? Sí creía en Cristo, ¿no? Y todos ahí creyeron y no, fíjense bien, o no verían el milagro, pero Jesús le promete a Marta que vería que la gloria de Dios. ¿Ven? Repito, ahí había mucha gente que sí vieron y otros que no vieron la gloria de Dios, la gloria de Cristo en este caso. Lo que él quería dar a entender era esto, o sea, Cristo a esta mujer, que si Marta dejaba de preocuparse por el cuerpo y se centraba su atención en Jesús y confiando en Él por completo, en su poder, en su amor, ella vería este milagro como una verdadera señal, fíjense, una revelación de prueba de la gloria de Dios reflejada en el Hijo de Dios. Dice, Marta, no te enfoques tanto en tu hermano, fíjate en mí. Ese fue el punto que Cristo le estaba diciendo a esta mujer, ¿verdad? Y entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a Marta, ellos vieron lo que Cristo hizo y creyeron, muchos de ellos, pero cuando llegaron, vamos a ver, estos fariseos, esos judíos que estaban ahí, ellos sí creyeron, pero después fueron, vean ahora, aquí ya lo tienen, vean aquí mismo en Juan 11, 45 y 46, ellos sí lo vieron, o sea, muchos de ellos sí lo vieron, Marta lo vio y todos, ¿no? Y también juntamente con estos hombres, pero fíjense bien lo que pasó, es algo muy interesante de esto que estamos viendo, analizando. Ya lo tienen, Juan 11, 45 y 46, vean lo que pasó, o sea, vieron la señal, todo lo que sucedió, y vean lo que dice aquí el versículo 45 y 46. Entonces dice, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, ¿qué dice? Creyeron en Él. Pero vean el 46 ahora, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho, pero vean, después se cambiaron de parecer, ya dijeron no. Entonces, en este caso, muchos, repito, vieron esta gloria y muchos no la vieron. Pero espero que nosotros la podamos ver, que Dios nos dé estos ojos espirituales, que nos dé esta fe verdadera para poder creer en estos atributos de Dios, en los atributos de Cristo, que son los mismos, que Cristo es Dios, y que también para los que no son convertidos puedan ver que solamente en Cristo podemos conocer a Dios, por medio de Él podemos ver en realidad esta gloria que, repito, muchos de aquel entonces querían ver, anhelaban ver, lo vimos, ¿no? Hasta los ángeles, hasta el día de hoy, siguen interesados en todas estas cosas. Si ellos que están, en el caso de los ángeles, interesados en ver, en aprender de todas estas cosas, pues ¿por qué no nosotros? Nosotros tenemos ya los medios hechos aquí necesarios, tenemos la escritura, la revelación que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para poder ver, entender y
creer en todas estas cosas que estamos viendo, en este caso de los atributos de Dios, para las personas que aún no han sido convertidas, para las personas que aún todavía no se les ha quitado el velo de sus ojos. Pídele a Dios que te quite este velo de tus ojos para que tú puedas entender y ver, y pídele el nuevo nacimiento y Él te lo dará. ¿Y cuántas veces hemos visto y hemos dicho que Dios quiere salvar a los pecadores? Él no está renuente, si se puede decir. Él quiere, pero la cosa es que tú quieras, ¿no? Que Él ponga ese querer en ti para que tú puedas realmente conocer a este Dios de la Biblia, en sus atributos, en su gloria, en su naturaleza y en su carácter divino. Vamos a orar. Hermano Gustavo, ¿nos puedes acompañar en la oración, por favor? Bendito Señor, te agradecemos por esta predicación que nos diste en este tema tan importante, Señor. Permite que la entendamos, que nos llevemos cada uno de nosotros, porque tú prometiste que tu palabra no regresaría a vacía, Señor, que se cumpla en nosotros, Padre bendito. También te pedimos que cada uno llegue también a su hogar, Señor, y que lleve a cabo en cada una de sus vidas lo que tú nos mandas a enseñar. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu bendito Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.